Ver el futuro en tres preguntas. Esa es la idea por lo menos para esta parte del año, para esta primera parte del año. Antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas. Lo que vamos a estar viendo es una de las porciones de las escrituras que tienen más comentarios bíblicos, toneladas de comentarios bíblicos de una posición a otra posición, y mucha gente mira las escrituras de acuerdo a la posición que ha tomado. Lo que vamos a tratar de hacer en este tiempo, con la ayuda de Dios, es intentar mirar la escritura, que la escritura nos diga, sin tratar de interpretarla. Por eso lo que necesito es que en algún momento nos vaciemos de, de esos preconceptos que tenemos acerca de la venida del Señor, acerca de la tribulación, acerca de todas esas cosas. Tenemos que vaciar de Ya esas está. cosas para no intentar encontrarlas en las escrituras, sino que las escrituras nos comuniquen lo que realmente nos quieren comunicar. En Egipto. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de contexto, dónde dejamos el año pasado. Parece que pasó hace 10 años, no un año, no 15 días. ¿Se acuerdan de esto? Un poco. Habíamos dejado Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, la gente recibiéndolo, Hosana, que viene en el nombre del Señor, y Él limpia el templo. Es clave esto. El Señor limpia por segunda vez el templo. Echa a los cambistas, echa a la gente que estaba ahí haciendo negocios. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era conocido el templo como una cueva de ladrones, como negocios que hacían los fariseos, los líderes religiosos en esa época. Hace lo de la higuera estéril, la higuera símbolo de Israel, y la última entrada al templo. Nosotros estuvimos viendo mucho lo que pasó en la última entrada al templo, cómo él estuvo discutiendo, cómo la gente le preguntaba y él respondía, la gente preguntaba y él respondía. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan a pensar un poquito, ¿no? Supongamos que estamos en el templo en esa época. Estamos en esa época. No podemos mirar la escritura con una mirada occidental, no podemos mirar la escritura ahora, qué sé yo, Carlito y Liliana están enfrente al mar, en un auto, tomando mate. Eso contrasta con todo lo que estamos leyendo. Estamos enfrente de una computadora, estamos con aparatos, dispositivos electrónicos. Tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, suponer que estamos en ese tiempo, el templo y la actividad del templo era todo para ellos. Era todo. El templo era su vida. El templo les daba sentido, les daba pertenencia, les daba identidad. Todo era el templo. Jerusalén era el templo como ciudad. Imaginémonos que estamos ahí en el templo y aquellos que vos considerás que son tus líderes, de repente llega un profeta lleno del Espíritu Santo, ungido como nadie, y empieza a hablar cosas y empieza a dejar a los que vos reconocés como tus líderes, siempre los deja no offside, siempre los deja mal parados, porque entienden mucho más el mensaje de Dios que los que realmente están ahí. Entonces, aquellas personas a las que vos decís, bueno, estos son los líderes religiosos, estos son los que interpretan la ley, estos son los que declaran, los que escriben la ley, los escribas, y vos estás mirando todo eso y Jesús los pone en ridículo cada vez que habla. No solo eso, reprende, censura la hipocresía de esta gente en todo un capítulo, el capítulo 23, si ustedes se acuerdan, condena su conducta, reprende sus motivaciones. No solo eso, este profeta se pone a la par de Isaías, Jeremías, de Daniel, codo con codo se ponen.
para traer palabra o cumplimiento de la palabra de estos profetas. Por último, trae juicio sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el corazón de la ciudad, el mismísimo templo, profetizando la destrucción del templo, y una palabra que yo quiero que ustedes empiecen a entenderla, porque si el Espíritu Santo usa una palabra, usemos esa palabra, no usemos otra. Y esta palabra va a estar repetida creo que en cada clase. La desolación. La desolación del templo. La desolación de la ciudad. Es una palabra clave para poder entender todo lo que vamos a ver. Entonces, en esta última entrada, ¿se acuerdan que vimos todo el proceso? Nosotros ahora vamos a comenzar desde Jerusalén, desde el lugar en donde Jesús está saliendo del templo, pero todavía está en el templo, en los atrios puede ser que esté saliendo, pero de adentro, ahora está en Jerusalén ciudad, esto ya lo vimos, solo un repaso. Y vamos a hacer un repaso en cuanto al templo, esto no lo vimos, pero el templo es sumamente importante en toda esta profecía, en todo lo que tenga que ver Mateo 24, el templo es esencial. ¿Qué es el templo? El templo básicamente es donde la presencia de Dios se manifestaba o se manifiesta con toda su gloria. ¿Podemos definir el templo como eso? El lugar en donde estaba el lugar santísimo y Dios llenaba ese lugar con su presencia. Claro que ya con estos ladrones que había a último momento la presencia no estaba, pero básicamente toda esta gente se reunía en el templo en el nombre de Dios. Hacían todos sus sacrificios en el nombre de Dios. Hacían todos sus sacrificios, sus negocios, creyendo que hacían los negocios para Dios. Hacían sus negociados con el político de turno pensando que estaban haciendo las cosas para Dios. Pero nosotros tenemos que entender que el templo es esto, es donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿Qué quiere decir que se manifiesta? La palabra manifestar quiere decir que se hace sensible a nuestros sentidos. Se hace sensible. Vamos a ver, escuchar, sentir. Entonces uno entraba al templo y estaba la presencia de Dios. Ahora, esta presencia de Jesucristo en el templo fue profetizada en Malaquías 3.1. Fíjense lo que dice Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero, dice Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá, fíjense, súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis. Toda esa gente que estaba en el templo buscaban, esperaban al Mesías. Bueno, de repente, súbitamente el Señor llegó a ese lugar. El ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, o mejor dicho, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estaba profetizado, el Mesías iba a incurrir ahí. Bueno, lo tuvieron dentro del templo. Habló, enseñó dentro del templo. Caminó, sanó gente, echó fuera demonios dentro del templo. Entonces, ¿estaba profetizado? Sí. ¿Cuándo se cumple? Otra vez, si nosotros tomamos la definición de templo, que es la manifestación de la gloria de Dios, y que ya en el templo Dios no estaba, fíjense que es cumplido. Y aquel verbo, logos, fue hecho carne. El mensaje de Dios hizo carne. Todo lo que Dios tenía que decir estaba en una persona ahora. Para entender cómo Dios era, estaba en una persona, y dice Juan, y vimos su gloria como el unigénito, el único nacido de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia y sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿cuándo vinieron? Con Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo, en la persona. Dios, que es pura gracia y que es pura verdad, si se manifestó en una persona, en Jesucristo, no podía ser de otra manera que Él estuviera lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si determinamos que en el templo es donde está la presencia de Dios, la manifestación de Dios en toda su gloria, esa es la definición de templo. Pero si ahora leemos en Juan que en la persona de Jesucristo donde está la manifestación de toda la gloria de Dios, ¿qué sentido tiene el templo? Cuando comienza su ministerio, Jesús limpia el templo otra vez. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Primera limpieza del templo. Segunda profecía. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense que no dice lo edificaré. Muy distinto. Destruid este templo y en 3 días no lo voy a edificar. Voy a levantar. Dijeron luego los judíos que empezaron a mirar el templo como la única fuente de la presencia de Dios. Dijeron, en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, la diferencia entre edificar algo que toma 46 años, que toma materiales, que toma un montón de cosas, a decir levantar, era su propio cuerpo, no era edificar su cuerpo. Pero los judíos no podían entender otra forma de templo que no es el ladrillo, cemento, piedras, lugar santo, lugar santísimo. Y la segunda, esta la hemos visto, la hemos estudiado. Y entró Jesús en el templo de Dios, esto ya está en Mateo 21, y echó fuera, en el templo de Dios, y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas a los cambistas, las sillas a los que vendían paloma, y le dijo, Cristo está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, tenemos a un Jesucristo presente en el templo, un Jesucristo que fue profetizado, que iba a irrumpir en el templo, diciendo que esta es la casa de mi Padre, esta es mi casa, todos los pronombres que él dice es su casa, mi casa, la casa de mi Padre. Otra forma de verle el templo es donde la presencia de Dios se manifiesta con toda su gloria. Ya lo leímos, Juan 1 a 14 al 18. Entonces el Padre establece esto. ¿Cómo establece que ya el templo no corre más? Rasga el velo. Cuando muere Jesucristo, se rasga el velo de arriba hacia abajo, el lugar santísimo queda listo, desprovisto, ya está. Cuentan que después lo cosieron de alguna manera y lo volvieron a poner. ¿Qué sentido tenía? La presencia de Dios ya no estaba ahí, ya Dios no iba a estar más en ese lugar. La misma presencia de Dios en el cuerpo de Jesucristo estuvo ahí y no fue recibida, no fue aceptada.
Entonces, Dios establece esto, que ya no iba a ser más el templo material, rasga el velo. El Hijo ejecuta este, este hecho de que no hay más templo material. Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, ¿para qué necesitas un lugar para sacrificios? Si ya el sacrificio perfecto está. No tiene Eso sentido. es, perdón, Edu, eso es Hebreo 9:24, ¿no? También, es todo Hebreos 9. Lo podés ver en todo Hebreos 9. ¿Para qué quiero la sangre de bueyes y esto? El cordero perfecto, inmolado antes de la fundación del mundo, ya está, listo. No se necesita más sacerdotes, no se necesita más sacrificios, no se necesita más nada. Ya está. Edu, perdón, ¿no? Y la iglesia actual, no la iglesia de nosotros espiritual, ¿no? Sino la iglesia física. ¿Qué representaría hoy esto en la tierra? Lugar de reunión para estar en comunidad con los hermanos, hacer un Claro, culto a Dios. sí, lo mismo que esto virtual que estamos haciendo, lo mismo. Es donde la presencia de Dios se manifiesta. En donde los hermanos pueden edificarse unos a otros, alabar a Dios, donde sea, puede ser en un templo, puede ser en un local, puede ser en un campo, puede ser en la playa, puede ser donde sea, porque la presencia de Dios no está en los lugares, sino que está en las personas. Entonces, donde quiera que vayan las personas, la presencia de Dios está. Entonces, el Padre establece, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo confirma. ¿De qué manera? Llenó con su presencia, llenó con su gloria a los creyentes, no a un templo, no a un lugar santísimo, no a un arca. Y entonces tenemos Pentecostés judío, llena a los judíos con Espíritu Santo en Hechos 2, pero también a los gentiles en Hechos 10. Entonces, si determinamos que el templo es donde la presencia de Dios se manifiesta con toda su gloria, ¿dónde se ha manifestado con toda su gloria? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ya no más en un edificio. Puede ser que en un edificio se llene de la presencia, sí, pero tendrá que tener presencia física de creyentes ese edificio. Nada más, no es el edificio, no son las formas, no, es el creyente. ¿Se entendió esto? Es importante entender esto para poder entender Mateo 24. Bueno, en Mateo 22 al 24 contienen las últimas tres enseñanzas de Jesús antes de la crucifixión, antes de la Pascua en la que fue crucificado. Mateo 22 al 24. Confrontaciones con la palabra, Mateo 22, en los diferentes líderes religiosos. El discurso final al público, este que vimos, ay de vosotros, hipócritas, ay de ustedes, fariseos, hipócritas, todo lo que vimos. El segundo discurso y el tercero, la última enseñanza a los discípulos. Y la última enseñanza es Mateo 24 y 25. Ya después de eso, Jesús en su forma física no enseñó, si bien estuvo, después de resucitado, estuvo enseñando 40 días acerca del reino, pero ya era el Cristo resucitado. Esta es la última enseñanza y por eso es que la estamos viendo desde Mateo 22, tratando de ver cada paso para llegar y poder llegar bien armados a Mateo 24. Porque uno de los errores que cometemos a veces, y me incluyo, es entrar en Mateo 24 y encontrar cosas raras y dejar que la mente eh, haga sus imaginaciones. Entonces lo que tenemos que tratar es de tener una estructura lógica, ver la gramática sobre todo, la historia, tener el elemento gramático histórico bien a mano
porque Jesús enseñaba. Y entonces vamos a ver que Jesús enseña de dos maneras. Capítulo 24, Jesús enseña básicamente con profecía. Y en el capítulo 25 aplica esa profecía en forma de parábolas. Entonces enseña de una manera en donde la profecía no hay que hacer alegorías, no hay metáforas, no hay que interpretar. Si él dice esto, es esto. Si dice esto otro, es esto otro. Entonces, en cambio, en la parábola vamos a tener que ver que las 10 vírgenes y esto, y ahí sí es donde uno tiene que, pero en la profecía está muy claro lo que Jesús dice, muy claro. Entonces, la llave para entender Mateo 24, la llave es Mateo 23, 37 al 39. Dentro de todas las profecías de la segunda venida del Señor, esta es la cima. Porque Jesús es el que está hablando. El que mismo que va a venir es el que está respondiendo y el que está estableciendo. Entonces, Mateo 23, 37 al 39, no debería haber terminado el capítulo acá. El que puso los capítulos y versículos no debería haber cortado ahí. A nosotros se nos hace ahora un lío en la cabeza porque ahí empieza Mateo 24. No, pero Mateo 24 empieza contestando lo que está pasando acá en Mateo 23, 37 al 39. Y si yo no lo tenía tan presente esto. Gracias a Dios que me puse a estudiar esto, gracias a Dios que nos podemos juntar para estudiar esto, porque yo no tenía tan presente estos versículos. Va que ustedes sí, pero yo no. Como la clave. Si no entendemos estos versículos, no entremos en Mateo 24. Entonces Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién le está hablando? ¿Puede la ciudad escuchar? No. Se le llama apóstrofe, ¿no? No le está hablando a una ciudad, pero realmente le está hablando a los líderes religiosos, a los líderes políticos y a la gente que habita esa ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, tenemos que tener muy claro a quién le está hablando Jesús. Esto es hermenéutica. ¿Quién le está hablando? ¿A los gentiles? ¿Nos está hablando a nosotros o le está hablando a Jerusalén? A lo que está dejando atrás, a los líderes religiosos, a los líderes políticos, le está hablando a ellos, con cara a ellos, y le está diciendo esta profecía que es súper profunda. Vamos a ir viendo paso por paso para que podamos ver la profundidad que tiene, por la implicación que tiene esto a los que estaban escuchando. No es que Jesús estaba enojado y le dice, ustedes que matan, ya van a ver, ya voy a volver, te voy a agarrar a la salida. No es que estaba enojado y le tiró esto. Esto está lleno de profecía, esto está lleno de implicancias en profecías futuras que se sabía que iba a pasar. Sobre todo con la palabra desolación, con la palabra desierto. Esto es el fundamento, esto es la base de lo que sigue. Esto es una profunda implicación y es el detonante de preguntas que Jesús va a contestar en Mateo 24. Este es el motivo de las respuestas de Mateo 24. Esta porción de la Escritura es detonante de preguntas y motivo de las respuestas. Primero, el rechazo del rey. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? No quisiste.
Hay una cuestión importante. Para nosotros como occidentales no tiene mucho sentido, debajo de las alas. Pero para un hebreo también tiene implicancias en cuanto a otras cosas, y ahora lo vamos a ver. Desolación del templo y del trono. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya vimos. Si a vos te dicen que el centro de tu vida, el centro de la ciudad, el centro, el corazón de Jehová mismo, que es el templo y Jerusalén, viene un profeta y te dice, no, muchachos, esto va a quedar desierto. Esta es la desolación que habla Jeremías, que habla Daniel. El regreso del rey, porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Qué está queriendo decir? Me voy, muchachos. No me veréis. No me veréis. Me voy. Y después dice, voy a volver. Pero si nosotros entendemos que le está hablando a Jerusalén, es importante entender que dice, ¿hasta qué? Me voy, ¿hasta qué? Ese hasta qué es importantísimo. Hasta que digáis, ¿quiénes tienen que decir? Y ellos. ¿Los gentiles? ¿La iglesia? No. A los que le está hablando Jesús, están mirando a Jerusalén y dice, hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora vamos a ver cada una de estas. Acuérdense, métanse si quieren y hablen. La primera es, ¿cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Va a haber unos pasajes, pero por cuestiones de tiempo los voy a leer rapidito, ¿no? Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. De hecho, fue llena, misma palabra, fue llena, cubre, alas, tiene que ver con cubrir. ¿Sí? Alguien lo dijo ahí, protección, pero es cubrir mucho espacio. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila. Realmente si leemos la historia, ¿fueron en una ala de águila o fueron caminando? Fueron caminando. Y os he traído a mí. Entonces, toda la interpretación profética, poética, cuanto a las alas, es eso. Yo los llevo, yo los cubro, yo los arropo, yo estoy con ustedes. Tenemos que entrar en esa imaginación de entender cuáles son las alas. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Dios tiene alas? Es poético, es un salmo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hay hay un entendimiento del hebreo en cuanto a las alas, a la cobertura y a la protección. Pero también tiene algo que ver con que algo, yo no lo sabía y me maravillé. El que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo lo que pude ver en todos estos versículos es que hay gente que escribía salmos sobre todo, ¿no? Y a la hora de imaginarte la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el lugar santísimo había
Un mueble que era muy importante. Mas vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. O sea, va a haber una salvación que va a cubrir, va a traer, va a proteger. Viendo el mueble importante del tabernáculo, del templo, era el arca del pacto. ¿Sí? Si ustedes entran al lugar santísimo, hagan el camino. Vienen por los atrios, pasan el lugar santo, a su derecha están el candelabro, están los panes de la proposición, está el altar del incienso, hay una gran cortina, ahí no se puede pasar, solo se entra una vez al año, pero detrás de esa cortina hay un mueble que es el arca del pacto. El arca del pacto, toda de oro, y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Sobre el arca del pacto. Creo que tengo una foto. Sobre el arca del pacto están los querubines con sus alas. Ahora, imagínense ustedes sentados en un rinconcito de ese lugar santísimo. Entren, siéntense. Y la presencia de Dios en medio de los querubines. ¿Qué hacen las alas de los querubines? Protege. ¿Hacen Protección. sombra o no hacen sombra? Ah, La sombra de tus alas, en la sombra, es en la misma presencia de Dios, estar en el lugar santísimo. Ellos no tenían otro elemento para entender la presencia de Dios que no fuera en este lugar de esta manera. Nosotros hoy la tenemos dentro de nosotros. Creo que más de uno de estos autores que hemos leído nos darían un par de sopapos tratando de decir, ustedes lo tienen dentro de ustedes. Hubiéramos dado nosotros por tener esa presencia en nosotros. Entonces, las alas habla de eso, habla de la presencia, pero también habla poéticamente de ese lugar en donde uno puede entrar de la sombra de tus alas. Dios quiera que en este 2021 pasemos mucho tiempo en la sombra de sus alas. Ya no hay velo, ya... Pero si queremos hacernos la imagen, podemos ir a ese lugar, como para entender un poco todo, ¿no? Que se nos hace difícil. Nosotros podemos ir directamente al trono y estar en la presencia de Dios, y ahí va a haber querubines, hay ángeles por todos lados, pero podamos estar en su presencia. Y así como los salmistas hablan de estar en ese lugar, que nosotros podamos hablar de estar en ese lugar, en el trono de la gracia, en el trono en donde Dios está ahora y está sentado Jesucristo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a los debajo de sus alas? En mi presencia los quise tener. Esa es la idea, ese es el corazón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no quisiste? No es que yo no quiera, ustedes no quisieron. Les dice el Señor. Entonces les dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta. Casa desierta. Por cuanto, Mateo 24:15, ¿por cuánto? Perdón, otra vez. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, esta es la palabra que ustedes tienen que aprender, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entienda, dice Jesús. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer cuando lleguemos a esa porción de 24:15? Vamos a tener que ir a Daniel. Porque Jesús les está diciendo, miren, cuando pase esto, por lo que habló el profeta Daniel, vayan y lean. Y ya está escrito, ¿para qué te lo voy a decir otra vez?
Entonces, si nosotros no masticamos mucho esa parte de Daniel, vamos a tener que ir a Daniel. No sé ustedes, capaz que ustedes sí, yo no, así que voy a tener que ir. El que me quiera acompañar, me acompañe. Y vamos a tener que decir, bueno, acá Daniel dice esto, pero la abominación desoladora, ¿en dónde? ¿En dónde? En el lugar santo. Por cuanto, pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Es clave este momento. Es clave en lo escatológico, en lo profético, este momento. Y por otra semana, acá vamos a tocar un poco Daniel, pero vamos a tener que ir a estudiarlo cuando nos toque. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, esto está hablando del anticristo, a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea que en algún momento va a haber sacrificio y ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, otra palabra que tenemos que aprender. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La desolación, la abominación, va a ser en el lugar santísimo. Quiere decir que tiene que haber un templo. Se ha escrito mucho acerca de esto, pero puede haber algo más abominable que el Dios del cielo, el creador de los cielos y la tierra, haya permitido, con la voluntad de Él, que su Hijo venga y sea el último sacrificio, el sacrificio perfecto. Y alguien edifique un templo y empiece a hacer sacrificios. Desde los ojos de Dios, ¿cómo creen que se ven esos sacrificios? Sean vacas, sean ovejas, sean palomitas. Es una abominación que se restablezcan sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya fue hecho. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Cuando Jesús dice, vayan y lean lo que dice Daniel, todo esto dice Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bueno, esto es más o menos para entender un poquito de qué está hablando con es dejada desierta la casa. No va a haber nada. Ya lo había dicho el Señor, en Lucas 19 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, acuérdense, le está hablando a Jerusalén, y acá también, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿quién? Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para paz. Él era la paz para Jerusalén. Él era la paz para Jerusalén. Mas ahora están encubiertos tus ojos, le está hablando a Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán, vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué va a pasar esto? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No entendiste el tiempo en que Dios te vino a visitar. No entendiste el tiempo en que tu Mesías vino. El Hamashiach, el Mesías, no un Mesías. El Mesías vino. El ungido de Dios vino. No lo entendiste. Entonces, por eso, ahora todo este ídolo que vos tenés va a caer sobre ustedes. Va a caer sobre sus hijos. Y no va a quedar nada. No va a quedar piedra sobre piedra.
Por último dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es importante entender la palabra en el nombre del Señor. El que viene en el nombre, el que viene en representación de, que si viene un embajador en el nombre de, no sé qué país, Holanda, viene a Argentina, nosotros lo recibimos diciendo, qué bueno, viene fulano de tal que viene de parte de Holanda. Y lo recibimos en el aeropuerto, le ponemos sillas, nos llevamos a comer, porque viene en nombre de alguien. Entonces, este conjunto de personas que están en el templo, que están en la ciudad, en este momento van a decir bendito el que viene. Entonces, en el nombre del Señor, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cuántos cantamos eso pensando que hoy es el día? No. Este es el día que hizo Jehová y es el día en que Jesús apareció, no en el que vivimos cada día. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jesús está citando en parte este salmo. Desde la casa de Jehová os bendecimos. O sea, hasta que ustedes digan bendito el que viene en el nombre de Jehová. Me voy a ir, voy a volver, pero cuando vuelva, hasta que ustedes digan, ustedes, líderes religiosos, población de Jerusalén, digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, te introduzcan al lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es un hebraísmo decir el nombre, el templo en el nombre. Es un hebraísmo, es decir que si alguien viene en el nombre realmente, es la otra persona. Mi nombre está en él. No es que mi nombre está en él. Solamente como occidentales podemos decir, el embajador de Holanda, el nombre está en él. No. Espiritualmente toda la persona está en él. Toda la persona está en él. Yo he manifestado tu nombre, dice. ¿Solamente manifestó el nombre? No, manifestó la persona del Padre. Guárdalos en tu nombre, en tu persona, en todo tu carácter, en todo lo que vos sos. Los guardé en tu nombre que me diste, así como tú, Padre, estás en mí. Otra vez, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Entonces, bendito el que viene, toda la parte religiosa judía, política judía, va a entender que Jesús, ese que está viniendo, viene de parte de Dios, es Dios viniendo. El que viene en el nombre es profundo en cuanto a eso. ¿A quién le habla? Preguntas. ¿A quién le habla? En cuanto al contexto. ¿Qué les dice? ¿Quiénes lo van a recibir? Es importante que nos hagamos esas preguntas a esta altura del texto, porque ya queremos saltarnos, ¿no? Ya hemos tirado algunas anclas al futuro, y esto es, no interpretemos más allá de lo que estamos en el texto. Tratemos de, pues yo también me voy, ustedes limítense al texto que estamos viendo, y que el texto nos vaya guiando. Que el texto saquemos todo del texto. ¿Quién le está hablando? ¿Qué les dice? ¿Quiénes nos van a recibir? ¿Qué elemento será indispensable para que esto ocurra? Hay un elemento indispensable para que esto ocurra. ¿Cuál va a ser? La construcción del templo. No.
Yo también creo eso. Entonces, para terminar, cuando Jesús salió del templo, todavía todo lo que dijo anterior, que estuvimos hablando hoy, lo dijo en el templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo no se terminó hasta muy cerquita de los 70, o sea que lo terminaron de construir y vinieron y se lo destruyeron. Pero todavía había partes en construcción, partes de alrededor. Entonces eso es lo que le están mostrando a Jesús los discípulos. Me parece que también era una forma de decir, che, pero este está tirando, ¿cómo encaramos todo lo que está diciendo? Y mirá qué lindo que está el templo, ¿viste todas esas partes de ahí que están edificando? Mirá qué bueno que está. Respondiendo él, o sea, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es en el 70. ¿Sí? Y estando él, ahora pasa a otro momento, y estando él sentado en el monte de los olivos, ya no está en el templo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, no hay fariseos, no hay escribas, no hay líderes religiosos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo las 3 preguntas más importantes para entender Mateo 24, porque Mateo 24 responde 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y por metonimia tendríamos que decir, ¿y qué señal del fin del siglo? Son 3 cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La abominación desoladora, la casa desierta, que vos te vas, que vos volvés. ¿Cuándo serán estas cosas? Esto que estás prediciendo de que el templo lo van a destruir, ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Cuál va a ser la señal? ¿Y cuál va a ser la señal del fin del siglo? Nosotros tenemos que tener estas 3 preguntas bien a mano, porque todo lo que leamos en el capítulo 24 de Mateo responde, vamos a encontrar la señal, vamos a encontrar la señal del fin del siglo, y vamos a encontrar cuándo van a ocurrir esas cosas. Porque Jesús lo que hace es responder. Tienen sus discípulos, sus amados. Jesús no va a responder con cosas difíciles, Jesús no les va a complicar la vida, Jesús les quiere decir, vengan, están sentados en el monte de los olivos, vengan, esto va a pasar así, va a ser así, 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 después va a pasar esto, 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 y la señal va a ser esta. Ahora, si nosotros después de eso queremos inventar cosas, queremos ir más allá, no es culpa de Jesús. Pero Jesús les responde claramente a estas 3 preguntas. ¿Sí? Y con eso vamos a tener un ratito. Así que